La Voz de América presenta. Balance mortal para la prensa en América Latina en el último año, según el Comité para la Protección de Periodistas. ¿Cuál es el principal foco de violencia contra la prensa? Esto es Foro. Desde Washington les saluda Jaime Moreno. Al menos 67 periodistas y trabajadores de medios de comunicación murieron en 2022, según el último informe del Comité para la Protección de los Periodistas, el CPJ. Esta es la cifra más alta desde el 2018 y representa un aumento de casi el 50% en comparación con el 2021. Más de la mitad de esos casos se registran en tan solo 3 países: Ucrania con 15 periodistas fallecidos en la guerra, México con 13 y Haití con 7. En el monitoreo que hace la CPJ también se evidencia que las muertes de periodistas prácticamente quedan en la impunidad. No existen condenas en el 80% de los asesinatos de periodistas en los últimos 10 años. Es decir, siguen impunes al menos 213 casos a nivel global y solo 50 han terminado en condena. Para analizar el tema de la violencia contra los comunicadores, nos acompaña Jan Albert Hudson. Él es representante de la CPJ en México. Luis Manuel Botello, vicepresidente del Centro Internacional para los Periodistas. También nos acompaña Miguel Mendoza. Él es periodista deportivo, uno de los exprisioneros políticos recientemente liberados por el gobierno de Nicaragua. A todos ustedes, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí con nosotros en Foro de la Voz de América. Jan Albert, quiero comenzar contigo. ¿Cuál es el factor común en los casos de asesinatos de periodistas en México? En México, en general, el factor que tienen casi todos esos crímenes en común es que hay un grado de impunidad del prácticamente el 100%. Creo que es importante destacar que en México no solo es, por ejemplo, el crimen organizado, que a menudo es mencionado como el factor principal en los ataques contra la prensa, que en realidad es la fuente de toda la violencia. También estamos hablando de agentes del Estado, por ejemplo, policías municipales, policías estatales, presidentes municipales, etc. Y lo que vemos en México es que el grado de impunidad es tan alto que cualquier persona que quiera atacar a un periodista puede salir con eso, con la idea de que lo más probable es que no le va a pasar absolutamente nada. Entonces eso es algo que se ve en prácticamente todas las regiones del país, independientemente de cuál es la cobertura o de dónde el periodista es activo. Ahora bien, obviamente vemos que el riesgo es más elevado cuando estamos hablando de, por ejemplo, coberturas de la delincuencia organizada, de corrupción o de derechos humanos. Ahí sí vemos que los periodistas corren más riesgo. También vemos que hay un riesgo mucho más notable para periodistas que trabajan para pequeños medios locales, como periódicos pequeños locales fuera de las áreas metropolitanas. Pero la impunidad, que desde siempre ha sido el factor principal, sigue siendo ese factor. Una impunidad, mencionas, casi del 100% en México, bastante llamativa esa cifra. Luis Manuel Botello, ¿qué tipo de acoso están sufriendo los periodistas? Sí, muchas gracias por la invitación y a toda tu audiencia por tocar este tema tan importante y que definitivamente está afectando las democracias de toda la región y del mundo. Los periodistas realmente están siendo afectados precisamente, como se mencionó, por la forma en que están cubriendo la información. El periodismo de hoy en día es un poco más riguroso, tiene las herramientas de la tecnología para hacer coberturas basadas en hechos más concretas. El análisis de datos es mucho más relevante, ha revelado la corrupción en muchos de los países. Tenemos la situación de los periodistas que ahora trabajan de una forma colaborativa. Eso ha hecho que los poderosos en muchos de los países vean una gran amenaza en la labor periodística, que se basa en una información basada en datos, trabaja en colaboración, que antes no lo podía hacer, y eso hace que aquellas personas que tienen cosas que ocultar, mayoritariamente personas ligadas
a negocios con el gobierno o funcionarios públicos o partidos políticos que ven amenazada su estabilidad dentro del engranaje político, ven una amenaza directa al trabajo que hacen los periodistas en toda la región. Sí, es decir, las herramientas tecnológicas en cierta manera le han permitido a la prensa recopilar evidencias mucho más contundentes cuando se investigan este tipo de casos. Miguel, quiero preguntarte y primero que todo darte la bienvenida a la libertad. Hace 8 días fuiste, digamos, liberado. Y a ti te metieron a la cárcel por una serie de mensajes de Twitter que no le gustaron al gobierno de Nicaragua. ¿Cómo justificaron una condena de 9 años de prisión por unos mensajes de Twitter? Buenos días y gracias. Bien, esa actividad que mantuve en las redes sociales en torno a la crisis que estaba pasando Nicaragua, en torno a la falta de libertad de expresión, pues el único espacio que nos quedaban eran las redes, y la manera como la justificaron es acusándome de conspiración, diciendo que como yo estaba retuiteando a funcionarios de otros países, a activistas de los derechos humanos que estaban acuerpando al pueblo de Nicaragua, y como yo también enfocaba mis redes en torno a los señalamientos, en torno a la queja de la falta de justicia en el país, en torno a los crímenes que se estaban cometiendo, pues a mí me sentaron ahí en un circo prácticamente, porque fue bastante divertida la acusación. No había ni una sola prueba de un crimen que yo hubiese conocido, que hubiese cometido. Estabas hablando de conspiración, de menoscabo, me acusaron de pertenecer a una banda del crimen organizado. Eso me resultó divertido, porque cuando mi abogado preguntó, yo solo 5 minutos tuve en todo ese proceso de poder platicar con mi abogado. Él preguntó, ¿y los otros de la banda? Entonces le dijeron que la banda era una congresista, un secretario de Estado, era una defensora de los derechos humanos, y así sucesivamente, o autoridades de otros países que estaban cuestionando la deriva dictatorial del señor Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. La justificación era precisamente esa. A mí no me acusaron de ciberdelitos, que fue una ley entre un paquete de leyes represivas que el gobierno de Nicaragua había aprobado un par de meses antes que me capturaran el día 21 de junio del 2021. Me acusaron de estos otros delitos porque yo siempre les dije, me pueden señalar y no van a encontrar una sola noticia falsa que yo haya publicado, porque la prensa, los periodistas no publicamos noticias falsas. El asunto es que la verdad les duele a gobiernos como el de Nicaragua actualmente. Ellos quisieran tener la voz única, que es la voz, sus medios oficiales. Por eso ellos han prácticamente bloqueado, derribado cualquier espacio que haya tenido anteriormente el periodismo independiente, el periodismo crítico. A eso es, en base a esto es que me hacen la acusación. Si ustedes tuvieran la oportunidad, o quienes quisieran de leer y de darse un chance a la hora del juicio, que fue precisamente hace un año, mi juicio fue el 8 de febrero, la condena fue el 16 de febrero que me la leyeron. Yo ya sabía que esto iba a pasar, no había manera que me declararan culpable, porque todas las herramientas o todo ese circo que había montado estaba dirigido a una sentencia de culpabilidad, no solamente a mí, sino a todos los amigos que estábamos detenidos. Miguel, te invitamos justamente para que tú evidenciaras una situación que se considera, y la consideras tú, de acoso judicial que te lleva a una condena de 9 años por replicar unos trinos. Esto ocurrió en Nicaragua, ocurrió contigo, ocurrió con varios de tus colegas, pero es una situación que se puede estar presentando en varios países del mundo, y es por eso que estamos haciendo este programa, justamente evidenciando esta situación. Continuamos con Foro de la Voz de América: violencia y persecución contra los periodistas.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. Continuamos en Foro de La Voz de América. Para muchos periodistas en las Américas, el solo hecho de investigar casos de corrupción institucional, medio ambiente y narcotráfico es una sentencia de muerte. Según el Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, el 80% de los asesinatos quedan en la impunidad. Miremos la siguiente gráfica de los países con los mayores niveles de impunidad. En el primer lugar está Somalia, luego Siria, Sudán del Sur, Afganistán, Irak. En el sexto lugar México, luego Filipinas, Birmania y en el noveno lugar Brasil. 2 países de la región aparecen en esta lista. Jan Albert, ¿por qué algunos países como México y Brasil, que son democracias y cuentan con una historia institucional un poco más larga que el resto de los países que están en esta lista, tienen tantas dificultades para esclarecer los asesinatos contra periodistas? Pues yo creo que tiene que ver con una cuestión histórica que se ve no solo en México y Brasil, pero también en muchos otros países en América Latina, que tiene que ver con la falta de respuesta por parte de los gobiernos y las instituciones en torno a lo que es la impunidad. En particular, por ejemplo, en México, que es el país más letal para periodistas en el hemisferio occidental, vemos que ninguna institución del gobierno, aunque haya sido explícitamente creada con el propósito de combatir la impunidad y protección a periodistas, recibe suficientes recursos, tiene suficiente capacitación y tiene suficiente personal. Entonces estamos hablando de una falta de compromiso por parte de los propios gobiernos de ofrecer la seguridad que sus propios ciudadanos requieran. Sí, la organización Artículo 19 documentó cerca de 2.000 ataques verbales del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a la prensa en un periodo de 3 años. En Brasil, durante el gobierno de Jair Bolsonaro, también fueron noticias sus ataques verbales a los comunicadores. Le quiero preguntar, Luis Manuel, ¿existe alguna correlación entre la impunidad en los asesinatos a periodistas y los choques protagonizados en su momento por Bolsonaro y por López Obrador contra la prensa? Definitivamente. Recuerden que estamos ante países sumamente presidencialistas y son líderes realmente de su gobierno. Entonces ellos cada día que salen comentando, atacando a la prensa por el trabajo que hacen, definitivamente que alertan a aquellos seguidores que en ocasiones no necesariamente están apegados a la ley. Y eso ha provocado que definitivamente se genere una serie de ataques que vienen incluso de seguidores de los presidentes en este caso, y que creen totalmente lo que los políticos dicen. Eso genera definitivamente una serie de ataques directos que hacen no solamente seguidores de los presidentes, sino que también envía un mensaje
muy fuerte a todas las instituciones de gobierno de que atacar a periodistas, de que denunciar a los periodistas es algo válido. Es decir, es un insumo adicional, como lo mencionaba Jan Albert, que la gente ve que hay impunidad y aparte de esto una confrontación de los gobiernos hacia la prensa. En Nicaragua existe una ley desde 2020 que lleva a la cárcel a quienes el gobierno considere publican noticias falsas. Aquellos medios responsables que contrastan la información, verifican su fuente y transmiten información veraz, son los que bajo ninguna circunstancia se pueden sentir amenazados por esta ley. Si como medio de información agarras los hechos, le pegas 5 volantines y después empezás a propalarlo, tanto dentro como fuera de las fronteras nacionales, ahí sí tenés que preocuparte. Eran las declaraciones que dio en su momento Walmaro Gutiérrez, diputado del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Miguel Mendoza, ¿es verdad que no hay que temerle a esta ley? Pues no le tienen temor a esta ley los periodistas oficialistas, que son los que difunden noticias falsas, ataques, campañas. Antes que me detuvieran, yo fui víctima de una campaña feroz. Y cuando a mí me cuestionaban mi trabajo como activista y mi trabajo, y digo, activista en las redes, porque yo no soy activista político, o cuando me cuestionaban mi presencia en las redes haciendo señalamientos, yo les decía, bueno, vayan a traer a estos señores. A mí me preguntaron, ¿vos estás de acuerdo? Pues entonces yo estoy de acuerdo con la ley de ciberdelito, porque es una ley que persigue, se supone, va a perseguir a los que difunden noticias falsas. Entonces vayan a traerse a esa serie de periodistas, trabajadores de los medios oficialistas que emprenden este tipo de campaña. Como periodista, si vos ves cómo está hecha esta ley, pues yo no le tengo temor. El asunto es en manos de quién está, para qué va a ser utilizada. Para seguir al periodismo crítico, para perseguir aquellas voces que cuestionan la deriva autoritaria del gobierno, pero la verdad es que es una ley disfrazada precisamente para eso, para silenciar. Cuando apareció la ley, a mí me preguntaban, ¿vas a seguir? Pues yo dije, sí, voy a seguir porque yo no estoy haciendo nada incorrecto, únicamente estoy hablando con la verdad a través de mis espacios que tengo en las redes sociales. Muchas gracias. Esto es Foro de la Voz de América. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Somos Voz de América, una fuente de información confiable. Ya regresamos. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América.
Continuamos con Foro de la Voz de América, violencia contra los periodistas en América Latina. Pero antes de continuar el análisis, veamos cuál es la posición de Estados Unidos ante esta violencia en el continente contra la prensa. Ninguna región en el mundo es más peligrosa para los periodistas que América Latina. Los crímenes persisten debido a que en buena medida las personas que los ordenan y los ejecutan rara vez son llevados ante la justicia. Esto envía un mensaje de que se pueden cometer con impunidad. Jan Albert, en el caso de México, del que hemos estado hablando particularmente, le preguntaron hace pocos días al presidente Andrés Manuel López Obrador de cómo avanzaban estas investigaciones sobre el tema de la impunidad, y él decía lo siguiente: la justicia tiene que darse aquí, tenemos nosotros que garantizar que haya justicia y va a haber justicia siempre, y la justicia puede tardar, pero llega. Y cuando hablo de impunidad es porque no permitimos la impunidad de nadie. Nosotros ayudamos y seguiremos haciéndolo. Es lo que dijo textualmente Andrés Manuel López Obrador hace pocos días al ser cuestionado sobre esta impunidad que tú dices es del 100%. En realidad, ¿qué mecanismos ha venido creando el gobierno que tú consideres puedan ser efectivos para resolver el tema de la impunidad, pero también para proteger a los periodistas? Bueno, las instituciones que pueden proteger a las y los periodistas y que pueden combatir la impunidad, en realidad ya existen. Hay una fiscalía especializada, también hay un mecanismo de protección a periodistas. No es cuestión de crear más instituciones o más legislación o más burocracia. La realidad es que el gobierno de López Obrador también manipula un poco las cifras, porque ellos están diciendo que están combatiendo la impunidad haciendo detenciones, pero lo que no mencionan es que en su gran mayoría solo son autores materiales, no autores intelectuales, y aparte que la gran mayoría de las detenciones ocurre al nivel estatal y que los procesos por lo general duran muchísimos años. Y ahí es donde vemos evidencia de la falta de compromiso por parte del gobierno. Entonces lo que realmente debería hacer es fortalecer las instituciones que ya existen, cosa que no estamos viendo hasta ahora. Luis Miguel, si la prensa se considera un pilar importante para el funcionamiento de las democracias, ¿por qué las sociedades no parecieran ser tan activas para defender la libertad de prensa? Y pareciera que cuando se dan cuenta, en algunos países ya es demasiado tarde. Tenemos que entender que estamos en una región donde no ha habido una tradición realmente de prensa independiente. Esto estamos hablando de unos 30 años acá, en donde la ciudadanía empezó a ver la importancia que tiene el periodismo, que tiene la libertad de expresión dentro de la democracia. También tenemos que entender de que estamos entre países con sistemas o las instituciones democráticas, el sistema judicial, el sistema legislativo e incluso el ejecutivo son totalmente débiles y son muy vulnerables a las presiones políticas y sobre todo a la corrupción. Eso hace que la ciudadanía no reciba, como quien dice, la información necesaria para tomar decisiones. Entonces, la prensa se convierte en, como quien dice, el primer objetivo de los entes políticos. Y cuando tienes a entes políticos dentro de un sistema donde que no existen instituciones democráticas, donde no existe justicia, acceso a la justicia para todos, se convierte en un ambiente donde la desinformación, en este caso, ha penetrado mucho más fácil a la sociedad que los mismos medios de comunicación. Yo creo que eso tiene que venir desde las bases de la educación que existe en nuestros países, en donde la libertad de expresión y de prensa debe ser parte integral de la enseñanza de los países de América. Sí, siempre hay algunas alertas y quiero preguntarle a Miguel Mendoza, ¿cuál fue esa alerta temprana que la sociedad nicaragüense no vio o que no le prestó suficiente atención y que condujo al deterioro de la libertad de prensa, como lo denuncian ustedes y diferentes organizaciones en el mundo? Desde la misma llegada de Ortega al poder en enero del 2007, vino a comprar medios de comunicación, incluso a cerrar medios, a perseguir periodistas, a no dar conferencias, a no rendir informes como un mandatario está obligado a hacerlo ante la población. Y el gobierno lo que hizo fue, con estos medios de los cuales se estaba apoderando con la monstruosa llegada venezolana, del dinero venezolano,
los periodistas fueron siendo relegados. Los grandes medios de comunicación no tenían la pauta estatal, que es tan importante para la sobrevivencia, y así poco a poco fueron acorralados. La gente la estaba viendo. El problema es que teníamos un país bastante cerrado en el cual había muchos cómplices alrededor de Ortega y su deriva, incluso empresarios, incluso gente religiosas, y hubo también personas que antes eran bastante críticas en los medios de comunicación, pero de repente lucieron como se apagaron, y eso, o se cambiaron lo que ellos publicaban, pues de repente era una política a favor del gobierno. Exactamente. Hacemos una pausa. Esto es Foro de la Voz de América y ya volvemos con las conclusiones. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. Ya en la parte final de Foro de la Voz de América, Jan Albert, ¿qué conclusiones podemos tener, digamos, de esta discusión, de este debate que hemos tenido hoy? Pues yo creo que estamos viendo en América Latina una crisis de la libertad de prensa, una falta total de los gobiernos como el mexicano, y lo que necesitamos es que los gobiernos diseñan realmente una política pública integral para proteger a los periodistas. Luis Manuel Botello, tus comentarios finales. Sí, no, a mí me parece que tenemos que... es muy difícil esperar que los gobiernos hagan lo que tengan que hacer, destinen los recursos necesarios, fortalezcan la independencia judicial, porque no les conviene. Yo creo que los medios vamos a tener que trabajar más junto a la sociedad civil, junto a las organizaciones internacionales, y que puedan venir un poco a la ayuda cada vez que estas denuncias, estas cosas empiezan a ocurrir en los países, y vamos a tener que documentar mucho más esas amenazas que existen contra la prensa. Miguel Mendoza, tu conclusión sobre esta discusión que acabamos de tener aquí en Foro de la Voz de América. Que viene desde arriba en el gobierno de Ortega y Murillo no ha prevalecido, porque los medios digitales que han aparecido aprovechando el Internet, pues son los que de alguna manera están informando a la gente y tienen una enorme credibilidad. Y agradeciendo a todo el periodismo de mi país y a todo el periodismo mundial, porque estuvo bastante enfocado en mi caso, es una deuda eterna. Y conmigo se demostró que el asunto de la libertad de expresión se trata de hacer prevalecer, y he defendido quien es víctima de un gobierno como el de Nicaragua. Miguel, muchísimas gracias por tus conclusiones. Llegamos así al final de esta edición de Foro de la Voz de América. Nos vemos la próxima semana. Desde Washington les habló Jaime Moreno.